Siendo las 16 horas del día 10 de junio del 2021, nos encontramos en la sala de juicios orales de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán, en Mérida, Yucatán. En efecto, de desahogar las pruebas pertinentes al juicio oral en el caso 190-2015, el Estado contra Nick Godejob y Gypsy Blanchard, por el delito de homicidio calificado. Por lo anterior, solicito a todos los presentes que guarden el debido respeto, silencio y decoro durante la audiencia. De lo contrario, se les aplicará una corrección disciplinaria de conformidad a los artículos 53, 58 y 355 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Tomando en cuenta todo lo anterior, se declara la apertura de audiencia, por lo que solicito a la Fiscalía a fines de registro que se presente. Buenas tardes, señoría. Como abogado fiscal comparece el licenciado Ronald Agelce Caque con domicilio para oír y recibir notificaciones debidamente registrado ante la administración de este tribunal. Por la defensa, ¿quién lo comparece? Buenas tardes, señora juez. Licenciada en Derecho, Yamili Ojeda Medina, defensora pública de Gypsy Blanchard, con domicilio para oír y recibir notificaciones previamente registrado ante la administración de este tribunal. Para la continuación del juicio, le cedo la palabra al fiscal para que rinda sus alegatos de apertura. Ok, su señoría, muchas gracias. El día 14 de junio de 2015, en Springfield, Georgia, se cometió uno de los crímenes más terribles que hemos escuchado en los últimos años. El asesinato hacia una señora a quien le dio la vida y la protegió contra toda maldad, y solo buscaba la protección de su hija Gypsy Blanchard, la cual en este juicio se demostrará la culpabilidad hacia la acusada. Gypsy Blanchard, de 21 años, vivía con su madre Didi Blanchard en un suburbio de Springfield, Georgia, después de haber perdido su hogar a causa del huracán Katrina que afectó a dicho estado, al estado de Florida en el 2005. Gypsy mantenía una relación con su novio, Nick Godejob, la cual habían conocido mediante Facebook, red en la cual Gypsy Blanchard mantuvo perfil secreto y mantenía una cierta relación con su pareja en mención. Ellos acordaron un día salir al cine. Su mamá, al percatarse de la llegada de Nick al cine, por miedo se fueron corriendo y con prisa a su casa. Después de medio de mensajería de Facebook, planearon el asesinato hacia la ciudadana Didi Blanchard. Después, Gypsy y Nick huyeron hacia Wisconsin, en donde habita el novio de Gypsy, en la cual Gypsy en su Facebook escribió el mensaje de Dog is dead, que al traducido al español se interpretaría como la perra está muerta. Es por ello, su señoría, que exijo la pena máxima por el delito tipificado como homicidio, que son de 15 años de prisión, tal y como se fundamentan los artículos 368 y 372 del Código Penal del Estado de Yucatán. También porque hubo alevosía y ventaja, tal como lo señala el artículo 380 y 381 del Código antes mencionado, ya que la víctima se encontraba completamente dormida, descansando después de un día largo, y además por ley le hago petición, señoría, de la reparación del daño de la víctima, tal como está estipulado en el artículo 34, párrafo tercero del Código Penal del Estado de Yucatán, así como los artículos 1097 y 1103 del Código Civil del Estado de Yucatán, así como el artículo 502 de la Ley Federal del Trabajo, que tales artículos y leyes en mención los hace referencia desde el Código Penal de nuestro Estado, en el artículo 34, párrafo tercero, y que dicha reparación sea el equivalente a 5,000 salarios mínimos, tal y como establece la Ley Federal del Trabajo, así como también el fundamento de la Ley de Víctimas y Ley de las Mujeres a una vida libre sin violencia de Yucatán. Por ello, para comprobar la culpabilidad de Gypsy y su novio, se ofrecerán pruebas tales como declaración de oficial de policía, así como imágenes de los cuchillos que se utilizaron de forma física envueltas en bolsas de Ziploc. Es cuanto, su señoría. Defensa, le concedo el uso de la voz para uso de sus alegatos de apertura. Gracias, señoría.
¿Debería considerarse culpable una persona que siempre fue abusada psicológica y físicamente por su propia madre? Su señoría, estoy aquí hoy para defender a Gypsy Rose, hija de Didi Blanchard, quien en su intento de ser madre dañó mental y físicamente a Gypsy, haciéndole creer todo el tiempo tener enfermedades que realmente no tenía e ingerir medicamentos que no necesitaba, así como fingir con otras personas su incapacidad para caminar. Todo esto por ser una niña vulnerable y que siempre creyó y apoyó a su madre. Didi consiguió que los médicos creyesen que su hija tenía asma, epilepsia, problemas auditivos, discapacidad visual, trastorno muscular, parálisis del tronco inferior, daños en el sistema digestivo y trastorno cromosómico, entre otras enfermedades. Esta mujer era una manipuladora total, realizando intervenciones quirúrgicas innecesarias y dolorosas, así como medicándola mientras la controlaba a través de malos tratos físicos y psicológicos. Una prueba clara y donde habían muchos testigos es cuando estaban en una fiesta de la comunidad del lugar donde vivían, y al ver Didi que Gypsy comía un cupcake sin su consentimiento, le inyectó salvaje y a la fuerza un medicamento porque según ella era alérgica a las cosas dulces, lo cual fue incorrecto, ya que como otro medio de prueba está que el doctor de Gypsy, quien la había tratado desde pequeña, había diagnosticado que Gypsy realmente no era alérgica a las cosas dulces. Además de todo esto, le mentía acerca de su edad y no la dejaba tener contacto con el mundo exterior, a tal grado de romper el teléfono y la computadora. Comprobaremos que Gypsy Rose vivió una tortura toda su vida y en su desesperación y sufrimiento aprovechó la única oportunidad que tuvo e iba a tener para librarse del infierno en que su madre la tenía. Didi Blanchard no cumplió con el artículo 4, párrafo 9 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que incumplió con la satisfacción de las necesidades de salud y alimento de Gypsy. Es todo, su señoría. Para la continuación del juicio, le cedo la palabra al fiscal para que desahogue su prueba testimonial. Su señoría, llamo a comparecer a este juicio al oficial de policía Perla Michelle Zúñiga Acosta. Pido su autorización para que pueda comparecer ante este tribunal. Se cuestiona la parte oferente respecto de la forma en la que se desahogará la prueba y a fin de esta. Ok, su señoría. Esta prueba se desahogará por medio de preguntas, es decir, de forma interrogatoria al testigo de forma oral. Y el fin de esta prueba es para demostrar que tanto Gypsy y Nick estaban conscientes de lo que hacían y fue con alevosía y ventaja. Se le hará una serie de preguntas por parte del abogado. De acuerdo a lo que se le pregunte, le pido que conteste adecuadamente y conducirse siempre con la verdad. De igual forma, cuando escuche la palabra objeción, no diga nada hasta que se le indique por este tribunal que deba de contestar. Por lo anterior, se le percibe que en el caso de no hacerlo, se le sancionará de acuerdo al artículo 49 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Entiende usted lo anterior? Sí. Le concedo la palabra al fiscal para que comience su interrogatorio. Gracias, señoría. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Perla Michelle Zúñiga Acosta. ¿A qué se dedica usted? Soy oficial de policía en el condado de Springfield. ¿Hace cuántos años labora allí? Hace 6 años exactamente. Al llegar al lugar del crimen, ¿usted vio el cuerpo de una mujer? Objeción, su señoría, es una pregunta. ¿Puede repetir lo que dijo, defensa? No lo escuché. Objeción, su señoría, es una pregunta conclusiva. Fiscal, replantee su pregunta. Ok, señoría, lamento este inconveniente, lo replantearé. Oficial, ¿qué fue lo que usted observó cuando llegó a la casa de Didi Blanchard? Lo primero que observé fue una mujer de 50 años, acostada boca arriba en la cama de su recámara con múltiples heridas. También observé el cuchillo que se encontraba tirado en el suelo a un lado de la cama de la señora antes mencionada. ¿Usted vio en el lugar del crimen a los acusados que están presentes en esta audiencia?
Sí, ellos se encontraron escondidos en la recámara de Gypsy. Se encontraron un poco asustados, pero se escuchaba a lo lejos del cuarto o recámara. Que le decía a Nicky, Gypsy le decía a Nicky, fuiste mi héroe, al fin estoy libre. Muy bien. Oficial, ¿cómo fue que usted llegó hacia el lugar en donde se cometió el acto? Por una llamada anónima de una vecina que vivía a pocos metros de la casa de Didi, ya que dicha vecina escuchó gritos y le pareció muy inusual, pues según declara que es muy raro de gritos provenientes de dicha casa. Entonces, ¿una vecina de usted los llamó? Objeción, pregunta repetitiva. Apruebo su objeción, defensa. Ok, su Desecha la señoría. pregunta fiscal. Desechar esta pregunta. Oficial, si le mostrara el cuchillo a la cual fue encontrado el lugar del crimen, ¿lo reconocería? Sí, podría reconocer el objeto. Su señoría, pide autorización para compartir pantalla por esta audiencia virtual para que la testigo pudiera reconocer la prueba encontrada en el lugar del crimen, así como la cual aviso que hice la corrección hacia la contraparte. Me parece bien, fiscal, apruebo su petición. Ok, su señoría, permíteme unos minutos para compartir la pantalla para desahogar la imagen de la prueba. ¿Pueden observar la imagen? Sí. Este es el cuchillo que encontré en el lugar del crimen. Ok. Su señoría, no más preguntas. Defensa, ¿desea contrainterrogar? Sí, su señoría. Defensa, le concedo el uso de la voz para que pueda contrainterrogar al testigo. Gracias, su señoría. Perla, ¿sabe a qué hora falleció Didi Blanchard? Objeción, su señoría. Ella Perla es una oficial de policía, no es una médico forense la que pueda determinar a qué hora exactamente falleció la víctima. Defensa, puede replantear su pregunta. ¿Quién llamó a la policía? Una vecina. ¿A qué hora llegó a la escena del crimen? A las 3 de la mañana. ¿A qué hora recibieron las llamadas donde les reportaron el caso? A las 2:30. ¿Qué observó al llegar a la escena del crimen? Entré y observé el cadáver de Didi. ¿Dónde encontraron a Gypsy Rose y a Nicholas? Objeción, su señoría. Esta pregunta es poco clara, no se entiende y puede causar confusión a la hora de la declaración de mi testigo, su señoría. Defensa, replantee su pregunta. ¿Dónde arrestaron a Gypsy Rose y a Nicholas? En Wisconsin. Usted encontró el arma homicida en Wisconsin, ¿cierto? Objeción, su señoría. Esta pregunta es conclusiva y en un contrainterrogatorio está prohibido con fundamento del artículo 373 hacer preguntas tanto conclusivas como subjetivas, su señoría. No más preguntas, su señoría. Está bien, apruebo su objeción y defensa, ¿desea liberar al testigo? Sí. Fiscal, ¿desea liberar al testigo? Sí, su señoría. Queda liberado de esta presente audiencia. Usted puede retirarse de esta sala de audiencia o quedarse en el área del público si usted desea. Fiscal, le concedo el uso de la voz para sus alegatos de clausura. Gracias, señoría. Como se pudo observar,
Jesse y Nick sabían conscientemente de lo que hacían y lo planearon tan bien que se observó que fue un asesinato tanto planeado como intelectual. Se demostró que Jesse no fue una víctima, sabía exactamente de lo que hacía y en efecto, tanto el hartazgo que lo dejó su mamá que ella solo quería una manera de escapar. Se quedó demostrado que ella es completamente culpable y es por ello que pido la condena que mencioné al inicio de esta audiencia. Es todo cuanto, su señoría. Defensa, le concedo el uso de la voz para sus alegatos de clausura. Gracias, señoría. Como pudimos observar, el fiscal no tuvo alguna prueba contundente sobre Gypsy como acusada, como que ella haya sido la que haya matado a su madre. Gypsy únicamente fue agredida, manipulada y reprimida por su madre, por lo que yo defenderé a Gypsy y espero que usted pueda dar su veredicto a favor de Gypsy, ya que solo era una niña vulnerable, que su mamá quería demostrar que la quería, pero no es la manera de querer. Es todo, su señoría. Siendo las 4:30, las 16:30, doy por concluida esta audiencia.